Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. La persona que hoy nos acompaña lleva dentro una fuerte vocación de servicio público. Cree que como ciudadanos hay que echar una mano en todo lo que podamos, porque si no lo hacemos, las cosas acabarán recayendo siempre en las mismas personas y eso no es bueno. Sabe que la sociedad civil es fundamental para corregir errores y para impulsar proyectos valiosos. Y en ello anda, dándonos ejemplo a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Voces Imprescindibles. Hoy nos acompaña don Javier Lima Molina. Javier, bienvenido, muchas gracias. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista. Muchas gracias a ti, Paco. ¿Seguro que estabas hablando de mí? Estaba hablando de ti sin duda alguna. La verdad que, como alguien diría, me llena de orgullo y satisfacción. Pero de verdad... Y todas esas cosas. Y todas esas cosas, pero de verdad. Vamos a centrarnos en lo que hemos venido. Sí. Javier, marbellero, marbellí, marbellense. Pues mira, más allá de las polémicas que pueda haber sobre utilizar un gentilicio u otro, yo creo que tener o disponer de 3 gentilicios en una ciudad es una riqueza lingüística. Yo lo único que apuntaría a lo mejor que es curioso que utilizáramos marbellí porque en un momento dado llega una persona que nos influye para eso y sobre todo en algo tan importante como puede ser el gentilicio de un pueblo, ¿no? En este caso, un poco yo creo que la historia va de que el periodista Víctor de la Serna, el periodista chileno que trabajaba para ABC, en sus crónicas veraniegas, pues de repente ve que el historiador Francisco Guillén Robles, en su historia un poco de la provincia, ve que a los musulmanes de Marbella, en la época andalusí, pues se le llamaba marbellíes y empieza a utilizar ese gentilicio para la gente de Marbella, cuando realmente el que utilizaba la gente comúnmente era marbelleros, ¿no? Y entonces a mí eso me choca en el sentido de que en Marbella ha pasado con otras cosas, que viene de repente alguien de fuera y nos influye en cosas tan importantes, pues por ejemplo como el gentilicio. Pero bueno, ahí también tenemos a marbellense, que me parece fonéticamente más bonito, más elegante, y que incluso era el gentilicio con el que el Ayuntamiento de Marbella en el siglo XIX se utilizaba en los documentos oficiales, ¿no? Bueno, con 3 está bien, ¿o hay algún otro? Hombre, no nos olvidemos, por ejemplo, de los sanpedreños. Hombre, desde luego, indudablemente. Indudablemente. Hasta podríamos añadir otro más, Paco, por ejemplo, marbellensi, que no sé si ese no sé de dónde puede venir. Pues fíjate, es broma, pero se descubrió aquí un molusco único que luego me imagino habrá más sitios donde haya, pero como se descubrió en Marbella, se le puso el nombre de Tanya marbellensi. Pero bueno, no, yo creo que con 3 tenemos suficiente, más sanpedreño, más, o sea, sabiendo eso que el oficial es marbellí, ¿no? Yo que utilicen el que quieran, pero que por favor no hagan a veces esas distinciones que me encuentro entre la gente nacida aquí y la gente que llevamos aquí un tiempo. Los que llevamos aquí un tiempo y que ya queremos esta tierra como nuestra, estamos también dentro de ese gentilicio que se puede usar. Completamente de acuerdo. Un gentilicio nunca puede ser excluyente, y más en una ciudad como Marbella, que yo creo que ha sido tan hospitalaria con todo el mundo que ha venido de todos los rincones de España y del mundo, ¿no? Javier, antes que nada, me gustaría saber de dónde arranca en ti esa vocación de servicio público y en qué se ha manifestado. Pues mira, hay gente que tú sabes que esa vocación le surge muy temprana, desde muy joven, ¿no? A mí no me surge tan temprano, pero es verdad que con el tiempo, ya cuando lo ves en perspectiva, me doy cuenta que me siento como feliz, satisfecho cuando doy a los demás, ¿no? Cuando ofrezco mi tiempo pues para mejorar la vida de los demás. Me ha ocurrido después de 20 años en los servicios públicos, en el Ayuntamiento de Marbella, o en Diputación cuando estaba antes, que ves que eres de utilidad, ¿no? Para la sociedad, pues aportando tu conocimiento para cosas que luego ves en la ciudad, ¿no? O en Marbella Activa, donde sabes que bueno, ahí hemos estado un equipo, pues también, ¿no? Intentando transformar la ciudad, que la sociedad civil sea cada vez más fuerte. Urbana, de recuperar y poner en valor su identidad cultural e historia local.
favorecer el desarrollo económico, social y cultural del municipio. Por esta labor que hacen de manera desinteresada, porque su único interés es velar por las tradiciones y la historia de un pueblo castigado en algunos momentos de nuestra historia más reciente, hoy recibe el premio colectivo la Asociación Marbella Activa. Recoge el premio su presidente Javier Lima y le hace entrega del mismo el teniente alcalde de Las Chapas, don Miguel Díaz. También, ¿no? Intentando transformar la ciudad, que la sociedad civil sea cada vez más fuerte, pues uno se siente muy feliz, ¿no? O ahora en Impulsa, ¿no? Porque creo que es necesario, o que vemos necesario, pues dedicar nuestro tiempo para dar una mejor versión de Marbella, ¿no? Claro, sin duda alguna, Javier. Pero fíjate, también me doy cuenta que aparte de la vocación, yo he tenido también mucha suerte en la vida, y aunque suene un poco manido, he sentido la necesidad un poco de devolverle a la vida todo lo bien que me ha tratado. Yo creo que lo primero en Occidente, yo creo que podemos estar todos, cuando tenemos una vida razonablemente buena, podemos estar contentos, ¿no? Porque tenemos que pensar que en otros lugares del mundo la gente no tiene acceso al agua potable, a unos mínimos servicios, ¿no? Y aquí sí, aquí tenemos de todo, y yo ya te digo que me he sentido un poco en la obligación también de devolver un poco a la sociedad lo bien que me ha tratado la vida, ¿no? Y fíjate, yo también me di cuenta de lo de la vocación porque estando en la facultad justo cuando salía, pues me crucé con Médicos Sin Fronteras, y mi primer impulso fue apuntarme allí, porque lo que hablaba antes, que ahí es donde yo me sentía feliz, ¿no? Circunstancia de la vida, pues lo primero que hice fue echar el currículum, pero lógicamente alguien salido de la facultad pues no tiene la experiencia necesaria. También lo intenté con Intermun, ¿no? Y fíjate, ahí a lo mejor fue cuando empecé a darme cuenta yo de que esa era mi vocación, ¿no? El hecho de no comprender que en un mundo donde el mundo civilizado en el que vivimos, el primer mundo, con tanto avance científico, tiene un grado de desarrollo, y mientras en otra parte del mundo hay gente que muere por hambre o por guerras, ¿no? Y yo para eso la verdad que siempre ha sido una cosa que me ha tocado mucho, y que siempre he intentado ver cómo podía yo cambiar esa realidad, ¿no? Claro, me parece además muy bien, Javier, porque en esta sociedad que nos movemos, donde se habla mucho de meritocracia, a veces pensamos que todo lo que tenemos, que es fruto de nuestro propio esfuerzo, casi como que no lo hemos ganado, y se nos olvida muchas veces la suerte que hemos tenido de nacer en este lugar, o de todas las personas que han hecho posible que nosotros estemos en el lugar donde estemos. Me parece muy bien eso de saber agradecer a la vida todo lo que nos ha dado. Completamente de acuerdo. Yo creo que hay que estar siempre agradecido y no olvidar dónde estamos, que eso no quiere decir que nuestra realidad podamos mejorarla, ¿no? Desde luego. Bueno, Javier, ahora quiero acercarme al personaje real, conocer un poco más de tu biografía, salir de ese estereotipo en que a veces nos encasillan y que no nos refleja como realmente somos. Javier, ¿tú eres de esa rara especie que ha nacido aquí en Marbella? La verdad que sí. Bueno, mi madre era de Madrid, pero mi padre era Lima, y Lima, bueno, como sabes, es un apellido Sí, lo sé. que de muy antiguo de Marbella. De hecho, bueno, Francisco Javier Moreno, historiador y también amigo, rastreó precisamente lo de los Lima en los archivos históricos, y descubrió, bueno, el primero que se tenga constancia documental, aparece Lope de Lima en 1524, me parece que es, y como mayordomo del Hospital Real de la Misericordia, ¿no? Y bueno, me imagino que aunque ahora hay muchos Lima y muchas ramas, digo yo que todo se originó en un Lima, en alguien que vino aquí y de repente pues se empezó a extender ese apellido, ¿no? Pero bueno, yo creo que Marbella sí algo que tiene, que es una ciudad muy cosmopolita, donde ha venido afortunadamente mucha gente de todos los puntos de España, del mundo, y la han convertido pues eso, que en una ciudad con muchísimas nacionalidades. Lo único que yo creo que a lo mejor no hemos sabido explotar esa multiculturalidad que tiene, ¿no? Hay muchas nacionalidades, pero no hay una convivencia real, hay una coexistencia, eso sí, pacífica. Yo creo que eso habría que explotarlo más, ¿no? Porque yo creo que es una riqueza, y que todos aquí en Marbella son bienvenidos, ¿no?
Ajá. De todas maneras, yo creo que a la gente a lo mejor le interesa saber si tú eres de esa rama de los Lima ricos o de esa rama de los Lima que ha tenido que ganarse la vida sudando la gota gorda. Pues bueno, yo a lo mejor puedo ser de esos limas que les fue bien, pero a lo mejor precisamente a mi familia, en mi casa de luego, el dinero nunca abundó. Es verdad que nos faltó el cariño, la educación, los valores, pero dinero lo justito, y por eso, bueno, yo de toda mi vida, pues los veranos los he pasado trabajando, y porque si no, no había para los caprichos. No, que me parece muy bien. Por eso he tratado de dar esta información sobre ti, que me parece también valiosa. Oye, ¿qué recuerdos conservas de tu etapa escolar? De mi etapa escolar guardo muy buenos recuerdos. Yo tuve, como hablamos antes, una infancia y una juventud, la verdad, que me lo pasé bomba en el colegio, y hay que acordarse que yo formo parte de la generación X, que creo que va del 69 al 79, bueno, pues esa generación, hombre, el colegio nos educó, pero yo creo que en esa época nos educó en la calle. La calle. Estábamos todo el día en la calle. Piensa que fue justo en la década de las libertades, de la transición, y pasamos prácticamente la vida en la calle con los amigos, cuando los barrios y las calles eran esos barrios donde todo el mundo se conocía, todo el mundo convivía, y quizás a lo mejor yo creo que algo se echa un poquito en falta, y yo creo que eso es muy importante hoy en día, hacer que los barrios sean verdaderas comunidades donde la gente se conozca, porque no hay nada peor que la soledad en mitad de una urbe, y cada vez, Paco, está siendo más frecuente la de personas muy solas en mitad de un edificio repleto de vecinos, ¿no? Y eso no ocurría antes, y hay que procurar, pues eso, que la ciudad, de los barrios, las calles, sean verdaderas comunidades, verdaderos espacios de convivencia, ¿no? Desde luego, Javier, desde luego. Oye, ¿fuiste feliz en la escuela? Sí, fui feliz. La verdad que mis recuerdos de aquella época pues son muy gratos. Guardo todavía muchos amigos de aquella época. De hecho, a veces nos seguimos reuniendo los alumnos de Valdoyeta, y la verdad que sí, que a lo mejor no fui el mejor estudiante, todo hay que decirlo, pero porque yo siempre estaba mi mente pensando en otras cosas, en cómo inventando, pero luego me di cuenta mucho tiempo después que a lo mejor lo que tenía era lo que hoy se llama el TEDA, ¿no? Déficit sobre todo de atención, ¿no? Que claro, muchas veces gente dice, este es un poco vaguete y un poco que no está por la labor de estudiar, pero luego, pues cuando me puse a estudiar no tuve problemas, ¿no? Pero en esa época la verdad que era un poco revoltoso. Ajá, revoltoso. No era malo, era revoltoso. Es que creo que eso lo define muy bien, revoltoso, revoltoso. Oye, ¿había también en esa época tuya casos de acoso, de maltrato o de trato de favor con algunos alumnos sobre otros? Vamos a ver, en esa época yo creo que si había alguien que era un poco más matoncillo, yo creo que lo hacía, pero lo hacía sin la ignorancia de saber que estaba haciendo algo mal, sino era como un poco los códigos que había en esa época. Yo de todo modo con los matoncillos siempre me llevé mal, porque en cuanto veía a alguien un poco pasarse con otro que era más pequeño o algo de eso, enseguida yo intervenía, yo no lo podía evitar. A mí el hecho de que alguien ejerza el poder sobre una persona que es más débil, yo eso lo llevaba bastante mal, y de hecho algunos encontronazos he tenido. Pero yo no creo que en esa época, hombre, había gente que tendría su maldad, pero no veía yo esa maldad que hoy, fíjate, se ve, porque hoy hay muchas campañas de información precisamente para el acoso escolar, y pese a que hay muchas campañas de información, pese a que los maltratadores, yo creo que tienen la información, ejercen ese poder y esa maldad, y yo creo que eso es aún peor, ¿no? Y yo creo que ahí la sociedad tenemos que ir toda a una, porque no hay derecho de privar a un niño de una infancia feliz, ¿no? Y yo creo que ahí, como sociedad, tenemos que ser una piña, ¿no? No, y además que es un caso gravísimo. Eso hay que denunciarlo inmediatamente y hay que atajarlo inmediatamente. En ello estamos. Pero hace falta el apoyo de toda la sociedad. Completamente. Como alguien decía, ¿no? Para educar hace falta toda la tribu, ¿no? Y ahí, en ese sentido, contra el acoso, todos tenemos que ir a una, ¿no? Claro, y además llegaron a hacer una corrección. Para educar a un niño hace falta la tribu entera, pero para educar a un niño hace falta una buena tribu. Completamente de acuerdo.
Y en ello andamos, tratamos de ir en esa dirección. Oye, entonces se os medía también a base de exámenes y este tipo de cosas, ¿no? Los conocimientos que ibais formando, ¿no? Sí, hombre, mi modelo de escuela fue el clásico, ¿no? Y se basaba todo mucho en aprender de memoria y en exámenes, ¿no? Un método con el que yo me rebelaba porque yo creo que también era por el déficit de atención que yo buscaba la alternativa para salir un poco indemne, ¿no? De los exámenes, porque yo era muy malo para sentarme a estudiar. Entonces, yo lo que hacía era sobre todo entender muy bien las cosas porque ese método de hincharte un día antes o 2 días antes y luego vomitar en el examen, sí, muy bien, has sacado un 10, pero luego yo veía compañeros míos que al tiempo se le había olvidado todo lo que habían estudiado. Y yo que a lo mejor me había aprendido menos, pero lo había entendido bien, pues notaba que había aprendido más en definitiva, ¿no? Yo creo que por ahí tiene que ir la educación, pero sí, a lo que volvíamos al principio. Yo formé parte de una escuela más clásica, aunque independientemente de esa escuela más clásica, tuve profesores que hoy serían profesores actuales, ¿no? Porque tenían métodos muy innovadores, ¿no? Ya. Eso siempre aparece en nuestra vida, afortunadamente. Afortunadamente siempre hemos tenido algún ejemplo de ese tipo de profesor. Oye, pero ¿te copiarías alguna vez? Uy, Bueno, yo para espía no hubiera servido. no sirve, Que ¿no? va, que va, yo era incapaz Se te de... notaba, tú eres de los que se te notaba. Miraba el profe y ya... Sí, sí, me pondría coloradísimo, era incapaz, pero fíjate que por lo que hablábamos antes, por mi método, y como lo hacemos mucho, necesitamos el recurso de escribir para aprender, ¿no? Ya. Y yo como eso, llegaba a lo mejor a leerme una vez todo y a lo mejor escribía las chuletas y cuando yo escribía las chuletas me las aprendía. Claro, ya te vas. Y con eso iba a los exámenes y aprobaba simplemente de haberme aprendido y de haber escrito, ¿no? Era mi recurso, ¿no? ¿Qué actividad recuerdas con mayor cariño? ¿Tú eras de ciencias, eras de letras? Pues yo creía que al principio era de ciencias, de hecho a mí siempre me ha gustado mucho las ciencias naturales, sobre todo tocar las cosas, ¿no? El tema del laboratorio, el tema de ir a la montaña y coger minerales con la geología, la biología, eso me ha gustado mucho. Pero también, por ejemplo, en COU yo creo que descubrí que la filosofía a través de la historia del pensamiento y el pensamiento en sí de las diferentes filosofías que ha habido, pues me encantaban, ¿no? Y luego mucho tiempo después me he dado cuenta que pese a haber estudiado una carrera de ciencia, pues a mí lo que me gustaba realmente son las letras, ¿no? Y me he dado cuenta que ahí es donde más cómodo estoy, ¿no? En las letras, ¿no? Te voy a dar una buena noticia. Está aumentando la vocación de gente para estudiar filosofía. Algo que decían que eso ya iba a desaparecer, que sepas que no, que cada vez hay más gente que reclama filosofía. Pero en fin, vamos a seguir. Oye, en tu escuela os contaban la historia de esta ciudad, os sacaban a ver los restos arqueológicos que tenemos por aquí, o eso no era así. Yo, en el recuerdo que tengo, no lo recuerdo. Me imagino que había profesores en algunos centros que ya un poco a iniciativa propia sí llevaban a los niños a ver las ruinas, a ver el castillo. En mi época no, sí recuerdo de sacarnos fuera y me parece fundamental, ¿no? Aquí lo ha hecho, por ejemplo, la Delegación de Cultura, la Delegación de Deportes, los propios centros de llevar a los niños a tocar, pues, por ejemplo, algo tan básico como tocar la villa romana. ¿Estás dando la civilización romana? Pues los niños yo creo que hay que llevarlos Claro. y ver lo que es una villa romana o ver el castillo de origen romano que tenemos en Marbella, ¿no? Me parece fundamental, ¿no? Y yo creo que por ahí van las cosas. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que trabajar pues, de una forma más sistemática, dentro a lo mejor del concepto de ciudad educadora, donde todos somos agentes educativos, ¿no? Y donde, lo que hablábamos antes, todos vayamos a una y no sean intervenciones pues de eso, de un profesor que está muy motivado, sino que tiene que ir todo muy coordinado entre el sistema educativo, el propio ayuntamiento, porque ya te digo que yo creo que ahora hay muy buenas iniciativas, pero no podemos permitir que un niño salga, por ejemplo, de la primaria o un alumno salga del bachillerato sin conocer su ciudad, sus lugares más emblemáticos, su patrimonio, su cultura, porque tú sabes que en Marbella Activa hemos hecho encuestas casi a 500 alumnos de primaria y yo creo que también de secundaria, y los resultados han sido un poco lamentables. Resultados además que si lo hubiéramos llevado a la población adulta hubieran sido similares, ¿no? Y entonces es una pena, pero eso hace que el propio ciudadano
esté muy desconectado de su propia ciudad. Y lo de siempre, si tú no conoces tu ciudad, seguramente no la valores, y si no la valoras, eres incapaz de defenderla luego de cualquier tropelía, ¿no? Javier, ¿te ayudó la escuela a encontrar aquello para lo que tú realmente vales? Y ya que estamos hablando de escuela y comparativamente, ¿crees que significó tu escuela lo mismo que está significando la escuela para tus hijos? Pues mira, yo creo que la escuela, lo que es el sistema educativo, pues nos forma como personas, nos da una serie de habilidades y de capacidades que te ayuda, como no, a descubrir seguramente esa vocación que a veces saldrá más temprano o más tarde. En mi caso salió más tarde, pero salió, y desde luego yo creo que además si apoyamos una educación más humanista que nos forme como seres plenos, ¿no? Que es lo que yo creo que tiene que formar la escuela, no en seres tan competitivos, ni el mercado, ni... Creo que hay que formar seres plenos, seres donde les forme en todo el espectro de la ciencia, de las letras, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Pero comparando con lo que tú me decías con el sistema actual y el antiguo, yo mirando un poco mi educación y la de mi hijo, yo creo que indudablemente la escuela de hoy en día es mejor, ¿no? Porque yo creo que el profesorado está mejor preparado, yo solo lo veo por eso, porque trabajan por proyectos, porque trabajan el tema de la atención o la escucha activa, muchas cosas que entonces no se daban, como el tema de la oratoria. Mira, hay una cosa fundamental que le ha ocurrido mucho a los científicos españoles, y es que, claro, tú cuando haces un descubrimiento, por ejemplo, clave, luego tienes que venderlo para que sea, por ejemplo, rentable y pueda ser... Una cosa que le pasa a los científicos españoles es que no sabían defenderlo. Hoy a los niños, por ejemplo, pues se les enseña mucho a defender un proyecto, una idea, a hablar en público. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y somos conscientes de que necesitamos, más allá de saber matemáticas y otras cosas, pues una serie de habilidades, porque yo te digo que cuando se va a hacer un puente y tienen que coger a un ingeniero, todos los ingenieros saben hacer el puente igual, pero a lo mejor cogen hoy en día al ingeniero que mejor sabe trabajar en equipo, el que sabe hacerlo más innovador y más creativo, ¿no? Que la escuela nos forma en una serie de disciplinas que son importantes, pero que hoy además se forman muchas más cosas como las habilidades sociales y una serie de capacidades que son importantes para enfrentarnos al mundo real, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Oye, Javier, ¿tú por qué escuelas pasaste aquí en este pueblo? Pues mira, yo empecé en Paídos, que era un colegio que estaba muy cerca de mi casa, del que, bueno, pasaron mis hermanos, los vecinos ahí. La verdad que fue un colegio del que guardo, la verdad, muchos recuerdos, pero precisamente porque no tenía el ciclo completo, había cambiado la ley y tenía que tener hasta octavo, solo tenía hasta sexto, y justo en sexto, pues justo lo que íbamos a pasar en sexto de GB, pues todos los que estábamos juntos, pues nos dispersaron, tuvimos que ir a diferentes colegios. Yo coincidí en un colegio recién construido que era el Valdeolleta, donde, bueno, la verdad que fuimos muchos de mis compañeros y del que guardo muy gratos recuerdos ya te digo que todavía nos seguimos reuniendo algunos de los compañeros del Valdeolleta, y tengo recuerdos de algunos profesores muy buenos, ¿no? Y muy queridos, ¿no? Eso te iba a preguntar. Bueno, después del Valdeolletas, ¿pasaste a qué instituto? A Sierra Blanca, pero porque no había otro. Estaba Sierra Blanca o Sierra Blanca, en esa época. En Río Verde ya estaba, ¿no? Río Verde, bueno, cuando era formación profesional. Sí, cuando yo estaba era formación profesional. Exacto. Oye, ¿tuviste la suerte de encontrar siempre ese profesor o profesora que siempre recordamos? ¿O? Yo creo que sí. Yo recuerdo, por ejemplo, en Valdeolleta, que tuve a don Jacinto, que lo que hablábamos antes, que pese a ser el sistema clásico, él era una persona muy innovadora porque hacía que investigara, te obligaba a leer, a fomentar tu espíritu crítico. Hacíamos muchas cosas que hoy en día pues, hacen los alumnos actuales, ¿no? Y entonces pues lo hacía, y además con toda la intención, ¿no? Y guardo muy buenos recuerdos, ¿no? Pero no solo de don Jacinto, sino de don Enrique, que nos daba gimnasia y luego fue director de Valdeolleta, de Juan Vigara. En COU pues me acuerdo de don Ignacio, que me inculcó el amor por la filosofía y por el pensamiento, y bueno, yo siempre... Qué bonito es eso, me inculcó por la filosofía, eso me parece valiosísimo, de verdad, valiosísimo, de verdad. Bueno, Javier, cambiando un poquito, ¿cuáles fueron tus aficiones favoritas? ¿Qué solías hacer en tus ratos de ocio?
Uy, pues ahora de repente, echando atrás en el tiempo, por lo menos la percepción que tengo es la de un niño que nunca se aburría. Yo siempre tenía un entretenimiento, siempre lo mismo, me entretenía muchísimo yo solo, que me encantaba jugar como a mí, bajaba a la que nos poníamos a jugar a la pelota, al arco, a hacer... Y yo recuerdo eso de chico, gastar muchísimas horas de mi vida, sobre todo en verano, haciendo submarinismo, buceando. Hombre, me gustaba hacer pesca submarina, pero a mí realmente lo que me gustaba era ver los fondos marinos. Hay una cosa que yo creo que el que no ha buceado y ha hecho pesca submarina es la paz que hay en el agua, porque cuando estás en el agua no escuchas nada, ¿no? Y el hecho de ver tanta vida a mí me maravillaba, pero ya te digo que yo siempre he hecho pesca submarina. Pero espera, ¿estamos hablando de qué edad? Bueno, fíjate, yo con 8 años tuve mi primer arpón. Yo gastaba, me iba a las 9 de la mañana y a veces no salía del agua hasta las 12 de la mañana y pescaba, pescaba que llevaba, a mi casa llevaba mucho pescado, pulpo, centollo y de hecho, siendo chico, como en mi casa tampoco abundaba el dinero y si yo quería un arpón o algo de eso prácticamente tenía que ahorrarlo, buscarme. Yo recuerdo eso de repente ir a la marisquería Santiago y si yo cogía un centollo que era muy grande, pues lo llevaba a venderlo allí. Y mucho tiempo después de repente he pensado, ¿me lo comprarían porque le hacía falta o porque veían a un mico de 8 años de repente llegaba, ¿no? con un centollo que casi era más grande que él? Y la verdad que ahora lo pienso y digo, hay que ver. Y claro, yo cuando de repente me daban dinero y ya pensaba, digo, anda, ya me puedo comprar un arpón como yo quería. Pues claro que yo a mí me llenaba de satisfacción el hecho de ser capaz de no solo de pescar, sino además de vender lo que pescaban, ¿no? Y bueno, pero yo tuve de chico muchas aficiones, el aeromodelismo, maquetas, pintaba soldados y luego hacía batalla, la bicicleta. Yo recuerdo que entonces pasaba, hoy en día un niño puede tener una bicicleta y yo creo que no la valora como nosotros la valoramos. Yo cuando me regalaron la bicicleta, mis padres, con mi abuelo, mi madrina, entre todos, una motoreta, yo era el niño más feliz del mundo. Todo el día con la bicicleta, todo el día bicicleta para arriba, bicicleta para abajo. Y fíjate, ahora recuerdo que en mi vida la bici nunca falta, siempre, de hecho ahora voy en bici y ya entonces, bueno, pues era un loco de las bicis, de andar en bici y la mochila, una bici y la mochila siempre me han acompañado, ¿no? Perdona que insista, pero me llama la atención, un crío de 8 años que se va a pesca submarina solo. Sí, a mí la verdad que ahora lo pienso con mi hijo y no sé, yo creo que no los dejaría irse con 8 años a la playa solo a bucear tantas horas. Pero es que entonces las cosas eran muy diferentes. Nosotros ya te digo que estábamos en la calle con los amigos. Yo me imagino que mis padres cuando ven que yo llego a la casa con pulpo, centollo, con mucho pescado, con salmonetes, yo pescaba cosas buenas, se quedarían más tranquilos. Bueno, de hecho, yo y mi hermano aficionábamos a mi padre a... Eso te iba a preguntar, si era una afición de tu padre o No, era... no, fue una afición. En aquella época nadie buceaba en Marbella, entonces había una riqueza tremenda. Mi hermano y yo buceamos, ya te digo que mi padre se aficionó gracias a que nosotros empezamos, él con la barca y con un amigo que era pescador profesional, pescaba, pero bueno, mi madre me imagino acabaría harta de nosotros porque cada vez que abría el congelador, besugos, pulpo, había de todo. Pescado no faltaba en mi casa. Ya, oye, ya estamos en el instituto y en el instituto ya empieza tu vida laboral, creo que es así, ¿no? ¿Pero qué hacías? Bueno, lo que hemos hablado antes, que si querías tener algún capricho, mi madre ya te digo que en mi casa nos faltaba el cariño, los valores, lo que tiene que haber, pero el dinero, el justito, y entonces si querías comprarte algo o salir y tener algo de más dinero, yo siempre he estado acostumbrado pues, a trabajar donde podía, ¿no? Surgía un trabajo, ahí estaba yo, en verano siempre echaba un extra en algún restaurante o de un amigo, ya te digo que me buscaba la vida para que los meses de verano, por eso seguro, trabajara y tuviera algo de dinero, ¿no? Ajá, y la gente joven en Marbella de ese tiempo y tal, ¿era fácil ligar o se ligaba mucho, Javier? ¿Tú ligabas mucho? Bueno, para ser verdad, Marbella ha tenido la suerte de que hemos recibido mucha población extranjera, ha sido una ciudad de mentalidad abierta. Además yo pillé en plena época de ebullición el puerto deportivo, que había una marcha, una fiesta impresionante. Entonces, el que quería ligar, con un poquito de gana que le pusiera, ligaba. Yo he de reconocer que tuve mi época, como la tuvimos todos, pero que es verdad que yo era más de relaciones largas, ¿no? Ya. Y llegamos a la vida universitaria, Javier. ¿Qué carrera eliges y por qué?
Pues mira, en aquella época, cuando a mí me da por estudiar, de verdad ya me pongo a estudiar en serio en COU, no tenía yo muy claro qué quería estudiar y entonces tenía claro que estudiar una carrera universitaria era una especie de guardaespaldas. Entonces yo ahí fui, la verdad, muy práctico y dije, yo voy a estudiar empresariales, que son 3 años, sé si se me da bien estudiar o no, y luego con una diplomatura como empresariales, pues la verdad que tienes muchas salidas laborales y ahí fui a lo práctico. La verdad empecé a estudiar y la verdad que no tuve problema en sacarme mis cursos siempre. ¿Tú Y acababas los cursos en el año? ¿No, sí, no te sí. quedó nunca ninguna asignatura para el verano? ¿Nada? En los primeros años, bueno, pues lo típico de que aprobabas casi todo, te queda alguna para el verano, iba, pero yo de repente llego, termino los 3 años de empresariales y entonces podías pasar a hacer la licenciatura sin curso puente, directamente podías pasar a cuarto de económica y bueno, pues como la verdad bueno, vi que se me daba bien, pues me pasé a la licenciatura, hice cuarto y quinto y de repente en quinto, por primera vez yo creo en mi vida, en junio, acabé limpio, pero sin buscarlo. De repente aprobé todo y por primera vez en mi vida me vi en su año, en junio, todo aprobado y licenciado en económicas, ¿no? Ajá. Oye, ¿todo el tiempo universitario fue colegio mayor, pisos con compañeros? ¿Cómo fue eso? Yo la verdad que desde el principio lo normal era, y además si me conocí toda Málaga, era coger pisos, ¿no? Al principio empecé con compañeros de Marbella, luego ibas conociendo gente en la facultad y ya ibas también conviviendo pues con gente de tu propia clase y la verdad que muy buenos recuerdos de aquella época. Bueno, Javier, acabas la carrera y lo primero que haces es un viaje a Nepal, ¿no? ¿Eso cómo fue? Pues mira, yo entre semanas en la carrera estudiaba mucho, pero los fines de semana siempre aprovechaba para escaparme con mis compañeros y amigos del club de montaña, que yo creo que ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida, el apuntarme a un club de montaña y los amigos, que todavía conservo muy buenos amigos de aquella época, porque todos los fines de semana pues lo pasábamos escalando, haciendo senderismo, bicicleta de montaña por Marbella, por la sierra de aquí, por España. Y bueno, pues fruto de esa experiencia, de esa aventura que viví en esos años, pues surge la oportunidad de hacer una expedición, ¿no? Irnos a Nepal a hacer no un trekking, sino también hacer una cumbre alta, el Chulu West, ¿no? Y ahí fue donde mientras acabamos la carrera empezamos a prepararnos para ese viaje que lo hicimos, yo creo que fue en el 95, justo cuando yo termino la carrera y bueno, pues intentamos juntar dinero, trabajar, prepararnos físicamente para la aventura y la verdad que yo lo recuerdo como uno de los grandes viajes de mi vida. Lo primero por los paisajes, porque además yo era el responsable de la fotografía y aquello para el que le guste la fotografía, de verdad que es un paraíso porque allí está, bueno, la gente es maravillosa, pero los paisajes son impresionantes porque de repente estás en la selva y por encima de la selva ves un pico, a lo mejor los Annapurna o el Dhaulagiri o todo esto que de repente es un país de unos contrastes y para la fotografía es una maravilla. Y allí pues hacemos un trekking de 400 kilómetros que en 42 días que para mí fue algo maravilloso. Uno de los viajes que recuerdo inolvidable. Inolvidables, ¿no? Y ahora vuelves y en vez de buscar otra cosa, lo que haces es montar un restaurante. Explícanos eso, porque un restaurante necesita fondos, es una aventura. Y en esa aventura, ¿cómo la llevas a cabo? Mira, precisamente yo ya barruntaba justo cuando terminaba la carrera que iba a hacer yo. A mí siempre la gastronomía me ha gustado mucho, yo creo que también ahí ha tenido mucho que ver mi madre, que era una gran cocinera y el amor por la gastronomía. Mi madre, en mi casa, mi madre cocinaba no solo cocina española, sino francesa, libanesa, cocina china, porque ella cogía, como sabía francés, pues cogía revistas francesas de todo el mundo y mi madre hacía... Luego éramos nosotros no tan buenos para comerlo, ¿no? Pero de mayor sí, de mayor lo disfrutábamos mucho, ¿no? Y entonces me transmitió mucho amor por la gastronomía, que todavía lo tengo. A mí me encanta, es una de las cosas que más me gusta, cocinar, ¿no? Y pues yo creo que alineé salir de la carrera, los negocios y todo eso, pues con una cosa que me gustaba mucho, que era la gastronomía. Y justo en el club de montaña tenía yo una compañera que venía del mundo, había tenido restaurantes, lo conocía bien. Entonces la animé a montar pues un negocio de restauración, Tomasino,
en Málaga, que justo lo monto nada más venir de Nepal. Terminaba otro curso que hice y prácticamente nos ponemos a montarlo, y en el 96 inauguramos ese restaurante en Málaga que se llama Tommasino. Y una vez que el restaurante está funcionando de maravilla, decides que ese no es el camino a seguir y vendes tu parte a tu socia e inicias otra aventura, que es ponerte a estudiar filosofía. ¿Es así? Bueno, sí, muy reducido, pero sí. Sí, pero Básicamente. coméntanos un poquito esto para que podamos entenderlo, porque no es fácil que alguien, cuando algo está funcionando bien, decida dejarlo. Pues mira, cuando yo monté un restaurante muy bien, además tuve la suerte, hombre, yo sabía lo que hacía, a mi madre le daba mucho susto porque claro, yo me meto en un restaurante con una inversión grande, yo no tenía dinero, ni mis padres tampoco, entonces acudo a un primo mío que sí tenía más dinero, él me avala para pedir y me meto una inversión grande para remodelar el local, y me meto, y muy bien, porque la verdad que el primer día, Paco, ya un domingo, tengo 120 cubiertos y la verdad que funcionaba muy bien. A lo mejor era un lugar de paso que si hubiera abierto en otro sitio todavía mejor, pero ya después del transcurso de unos años me di cuenta de que aquello no era lo mío. Pero por una cosa, porque no era totalmente feliz. Estaba perdiendo en cierta manera un poco el equilibrio mental, que es verdad que la hostelería es muy dura y yo veía que eso no era lo mío. Y yo creo que siempre en mi vida he puesto por delante el equilibrio mental, y cuando eso en alguna manera se tambalea, siempre he tenido claro que hay que descartar. Y mira, me hubiera ido muy bien, hubiera ganado mucho dinero, pero yo ponderando, pues preferí quedarme con el equilibrio mental, porque yo creo que para eso es para lo que tenemos que estar aquí en este mundo, para ser al final felices, ¿no? Y yo creo que además, muchas veces cuando hablo de esto con amigos, yo creo que al final todos tenemos un poco la misma impresión de que en el mundo no hay mucho equilibrio mental, de que la política además hay gente que nos gobierna desde la sinrazón, solo hay que ver a Trump, a Putin, a Boris Johnson, ¿no? Nos gobiernan ciertas personas, desde luego no desde la serenidad, no desde un estado mental apropiado, ¿no? Y ya te digo, que para mí ese equilibrio mental ha sido muy importante en la vida. Y te dedicas un tiempo a estudiar filosofía. Sí, yo termino y de repente pues me veo con todo el tiempo del mundo y digo, mira, ahora que puedo, había vendido el restaurante, no tenía mucho, pero lo suficiente para mantenerme por un tiempo, y digo, voy a estudiar filosofía pura. Y me di el gustazo porque siempre me ha gustado mucho la filosofía, lo disfruté mucho. Terminé primero y de repente pues tenía mucho horizonte por delante y digo, voy a hacer otra cosa, voy a romper ese tímpano que tengo tan duro con el inglés. Y de repente pues en ese verano hago la mochila, cojo mi bicicleta, un portátil que tenía yo, la ropa, y me voy a Edimburgo, aventura total. Yo no sabía ni dónde iba a dormir, ni dónde iba a buscar, bueno, nada. Y además creo que lo hiciste en la mejor época, ¿no? Cuando Edimburgo está todo libre, ¿no? Tengo una puntería porque llegué justo en pleno verano, que era el campeonato de St Andrews, que no siempre son todos los años, pero era el campeonato de St Andrews y estaba el festival de Edimburgo, el oficial, y el Fringe, que es el que, bueno, era Edimburgo, no había una sola cama libre en todo Edimburgo. La bici me la habían roto en el avión y tuve que llevarla a reparar. Y me hago amigo del de la tienda, y el de la tienda dice, pues mira, te puedes quedar aquí, hay un bed and breakfast particular que vive gente de forma más permanente, y prácticamente esa noche ya acabo en el bed and breakfast, y a los 2 días acabo trabajando como jefe de cocina en el pub donde trabajaba una compañera mía del bed and breakfast. Y la verdad que, bueno, he hecho 7 meses allí, donde creo que logré romper mi tímpano y de repente tener más facilidades para el inglés. No... Ya, pero yo voy entendiendo muy bien por qué decías antes aquello de he tenido mucha suerte en la vida en muchas cosas, porque basta un pequeño elemento que fue el arreglo de tu bici que te abrió la posibilidad de coordinarte allí de otra manera, ¿verdad? Y yo creo que eso me ha acompañado sin ser temerario, he sido atrevido. Eso creo que hace falta un atrevimiento y no tener miedo. Paco, yo no tenía miedo, sabía que en cualquier momento me busco ya la manera de eso, pero no he tenido ese miedo de viajar solo, de irme solo a la aventura y luego, por supuesto, que te acompañe un poco la suerte. Desde luego. Y ahora, tras Edimburgo vuelves a Marbella y empiezas a buscar trabajo. Y trabajas en cualquier cosa de lo que vas encontrando. Creo que has trabajado en casi todo, ¿no? En la construcción, vendiendo cosas. Cuéntanoslo tú.
Yo he hecho de todo en la vida, hasta lo más duro, que la obra para mí no es lo más duro. Nada más llegar me puse a trabajar en la obra, en la urbanización, pero a mí en la vida se me han caído los anillos. Entonces, ni ahora, yo no tendría problema de volver a trabajar porque además todo lo que tiene que ver con las manos, las manualidades, yo he hecho talleres de carpintería, que a mí me gusta mucho la albañilería, yo le meto mano a todo, me gustaba, ¿no? Pero también he hecho cosas duras como vender a puertas frías, enciclopedias buenas, o sea, que son muy duros. He sido comercial también. Durísimo. Durísimo. He sido guía turístico, llevando a los extranjeros por toda la sierra, he vendido locales en centros comerciales, he hecho prácticamente de todo, hombre, buscando al final, porque cuando trabajé, por ejemplo, en la obra, cuando de repente ya me salió lo de guía turística y voy a la empresa a que me den el finiquito y me ve el dueño de la empresa y me dice: ¿pero tú cómo que no dices que eres economista? Hombre, yo un tío que no se le caen los anillos por trabajar en la obra siendo... Vamos, yo aquí te querría, digo, pues mira, lo siento, me voy. Pero bueno, que sí, que nunca he tenido problemas y he hecho muchas cosas en la vida, desde pintar, albañil, de todo, ¿no? Y, hombre, lógicamente vas buscando tu vocación, lo tuyo, ¿no? Ya. Yo soy economista y al final pues he acabado trabajando de economista, ¿no? Exactamente. Oye, y luego, ¿cómo llega tu actual trabajo en el ayuntamiento? ¿Cómo consigues ese trabajo? Pues mira, fíjate, cuando estoy comercializando centros comerciales para una gran empresa, una gran inmobiliaria, pues me entero de que en Diputación, en la Unidad de Recursos Europeos, salía un proyecto y necesitaban técnicos y hacían entrevistas, ¿no? Y tenías que pasar una serie de pruebas y me presento, ¿no? Con la gran suerte de que me cogen para un proyecto europeo que tenía que coordinar precisamente. Bueno, pues entro, ¿no? Y la verdad que muy bien, porque conozco un mundo que me era desconocido, el de los proyectos europeos, y empiezo pues allí a conocer a muchísima gente, a trabajar en otros proyectos, porque la manera de trabajar era allí, tú preparabas un proyecto y si salía pues podías reengancharte en otro nuevo proyecto, pero siempre trabajabas por proyectos. Y en ese impasse, a mi jefe, al antiguo director, que hoy es además un buen amigo, Alfonso Matar, que de aquí le mando un saludo, pues le ofrecen montar la unidad de recursos europeos en el Ayuntamiento de Marbella para buscar fondos para el Ayuntamiento de Marbella a través de subvenciones a nivel autonómico, de nivel nacional y europeo. Y de allí pues coge a dos personas, coge a un compañero y me coge a mí. Yo encantado, porque claro, una cosa era trabajar por proyectos y en Marbella era ya trabajar de forma más fija para una empresa municipal, pero bueno, nos hacen una entrevista, la pasamos y empezamos a trabajar y la verdad que empieza a funcionar porque empezamos a obtener muchísimos fondos, hablo de millones de euros, ¿no? Para el Ayuntamiento de Marbella y bueno, la verdad que cambia mucho porque ya van a hacer casi 20 años de los que llevo trabajando para el Ayuntamiento de Marbella, pues haciendo muchas cosas, ¿no? Pero eso, con mucha vocación de servicio público y disfrutando, porque la verdad que me gusta, ¿no? Claro. Al mismo tiempo, Javier, conoces a Raquel, vienen los hijos, pero ese espíritu inquieto tuyo sigue recorriendo en caravana todo lo que puede, ¿no es así? Sí, bueno, así te pongo un poco en la dimensión temporal. Justo cuando me sale el trabajo en Marbella, me acababa de comprar la casa en Málaga y de repente me sale el trabajo en Marbella y me tiré pues unos cuantos años yendo y viniendo, ¿no? Del 2003, ¿no? Y en el 2007 pues tengo la suerte de conocer a Raquel y empezamos la relación y yo iba y venía. Ella era profesora pero no estaba interina, con lo cual estábamos todo el día los dos en la carretera. Pero ella se había sacado las oposiciones y tú sabes que los 2 primeros años no te dan la plaza fija, sí. Pero a los 2 años ya tienes que elegir destino. Entonces cuando va a elegir destino le digo: oye, Raquel, ¿por qué no eliges Marbella? Oye, y si te lo dan, pues nos vamos a vivir a Marbella, que yo creo que va a ser mucho más cómodo. Y bueno, pues fíjate, la primera plaza que pide, la que se la dan, que es donde está el actual instituto, y ahí detrás nos compramos la casa y empezamos a hacer vida y familia, ¿no? Y ya de repente pues vuelvo, sin darme cuenta, a mi pueblo, ¿no? Ya no solo trabajando, sino viviendo, y desde entonces, pues nada, aquí es donde tengo a mi familia y donde, bueno, pues tantas cosas han ocurrido, ¿no? Desde entonces, ¿no? Pues bueno, Javier, ya conocemos mucho mejor al personaje real. Antes de cambiar de tema, vamos a sacar algunas conclusiones. Siempre has tenido las ideas claras, cuando haces algo lo haces con una cierta seguridad, nunca has tenido miedo a trabajar en lo que sea, ni a enfrentarte a situaciones desconocidas, y has peleado, y bastante, por tu equilibrio mental y por la búsqueda de la felicidad. En fin, ahí lo dejamos.
y vamos a pasar a otro tema. En 2 años pasamos de tener 0 acciones formativas en el ayuntamiento a tener más de 200 acciones formativas para los operarios, para los técnicos, para los administrativos.